Amigos y amigas, ya estamos aquí, como siempre, y una semana más, los de los misterios, encantados, como cada jueves, de teneros al otro lado del micrófono, en este verano que ya se empieza a acercar, y en este calor que nos empieza a invadir a todos. Estamos encantados de poder compartir con todos vosotros esos misterios que tanto os gustan. Soy como siempre vuestro compañero y amigo Abel Rangel y junto con Elisa Carbonell en la locución os acompañaremos en esta noche de misterios. Gracias a todos los que comentáis en las distintas plataformas y también a los que os ponéis en contacto con nosotros a través del correo electrónico del programa infoclavesdelmisterio@gmail.com. Estamos encantados de poder atenderos y de escucharos. Así que nada, amigos, vamos con el programa de hoy, que por curioso deciros que va a hacer referencia a algo que casi todos vosotros habéis jugado de pequeños alguna vez. Es un juego, y es un juego que encierra un lado cuanto menos oscuro. Vamos con una introducción y comenzamos. Vamos a hablar de algo que todos conocemos, algo que probablemente formó parte de nuestra infancia y que ha estado durante siglos sobre mesas familiares, entre risas, dados y tardes de juego. Un tablero, unas casillas, unas reglas aparentemente sencillas y sin embargo, quizás también uno de los mayores enigmas ocultos de nuestra cultura. Porque existen objetos que pasan desapercibidos precisamente porque siempre han estado ahí. Objetos tan cotidianos que nadie se detiene a preguntarse de dónde vienen, quién los creó o qué significan realmente. Y eso es exactamente lo que ocurre con el juego de la oca. Todos hemos recorrido sus caminos, hemos cruzado puentes, caído en los pozos, atravesado laberintos y temido la llegada de la muerte, representada en una simple casilla. Pero ¿alguna vez os habéis preguntado por qué esos símbolos están ahí? ¿Por qué una oca se convierte en la protagonista del tablero? ¿Por qué aparecen puentes, cárceles, posadas y laberintos en un juego de niños? ¿Quién diseñó este extraño recorrido que ha sobrevivido prácticamente intacto durante siglos? Algunos investigadores creen que no estamos ante un simple juego, que cada casilla esconde un significado, que el tablero podría representar un antiguo camino iniciático, un mapa simbólico relacionado con peregrinos, templarios, constructores medievales y conocimientos transmitidos en secreto de generación en generación. Otros afirman que muchas de sus imágenes guardan sorprendentes paralelismos con el Camino de Santiago y con antiguas tradiciones esotéricas europeas. ¿Leyenda? ¿Coincidencia? ¿O estamos ante un mensaje oculto que ha llegado a nuestros días disfrazado de entretenimiento? Esta noche, en Claves del Misterio, lanzaremos los dados y recorreremos uno de los juegos más famosos de la historia para descubrir qué secretos podrían esconderse tras cada una de sus casillas. Porque tal vez el verdadero objetivo nunca fue llegar al final del tablero. Tal vez el verdadero misterio siempre estuvo en el camino. Comenzamos.
Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. Hay algunos juegos, amigos, que, parecen simples pasatiempos. Algunos objetos, también cotidianos, que han sobrevivido siglos enteros, pasando de generación en generación, como si fueran parte inocente de la infancia y de las reuniones familiares. Esos juegos que jugabais en familia, con vuestros padres, con vuestros hermanos, que os entretenían esas tardes de verano, pero a veces detrás de aquellos juegos que aparentaban ser solamente un entretenimiento, se escondían símbolos, mensajes y secretos olvidados por el tiempo. Y quizás, amigos, ningún juego, representa mejor ese tipo de misterios, esos mensajes ocultos, ese simbolismo, que el antiguo juego de la oca. Todos hemos lanzado alguna vez en nuestra vida los dados sobre ese tablero lleno de puentes, de laberintos, de pozos, de cárceles y de calaveras. Todos hemos repetido frases que conocemos desde niños sin preguntarnos jamás de dónde podían venir realmente, o qué historia tenían, o qué había detrás de esas frases. Pero lo que os traigo hoy es que ¿qué pasaría si el juego de la oca fuera mucho más que un simple juego? Desde décadas, investigadores, historiadores y amantes del esoterismo han defendido una teoría fascinante, y es que cada casilla del juego de la oca encierra un significado oculto. Que el tablero sería en realidad un mapa simbólico del conocimiento antiguo y un camino iniciático disfrazado de juego popular. Sería una representación de ese camino del héroe, de ese juego iniciático. Y es que algunos aseguran que guarda relación con los templarios, con el Camino de Santiago e incluso con antiguas tradiciones herméticas transmitidas en secreto durante siglos. ¿Pero por qué? ¿Por qué aparecen determinados símbolos? ¿Qué representan realmente esas casillas, como el puente, el laberinto, la muerte? ¿Por qué la oca era considerada un animal sagrado en tantas culturas? ¿Y quién diseñó realmente ese extraño tablero que ha llegado intacto hasta nuestros días? Pues bien, amigos, esta noche en Claves del Misterio vamos a recorrer casilla por casilla uno de los juegos más enigmáticos jamás creado. Haremos un viaje lleno de símbolos, de leyendas medievales y mensajes que quizás siempre estuvieron delante de los ojos, mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, esperando a ser descubiertos. Pues bien, vamos con la primera casilla del juego de la oca, de ese tablero que recordáis de cuando erais pequeños, que es una casilla que parece inocente, pero es el punto de partida. Es el lugar desde el que comienza la aventura, pero para muchos investigadores del simbolismo, esa primera casilla representa algo mucho más profundo. Representa el inicio del viaje del ser humano hacia el conocimiento. Porque este juego de la oca, según algunas teorías, no sería simplemente un entretenimiento. Sería el recorrido iniciático, ese viaje del héroe que os he comentado antes, sería una representación simbólica del camino de la vida y de las pruebas espirituales y del avance hacia una meta superior. Y toda esa iniciación comienza exactamente igual, en la casilla número
1. En muchos tableros antiguos, porque hay que recordar que no son todos iguales, fue cambiando durante el tiempo. La casilla inicial aparece decorada con un paisaje tranquilo, un camino abierto, incluso una simple numeración sin símbolos, pero precisamente ahí reside uno de los primeros misterios. El jugador todavía no sabe lo que le espera. Ignora los peligros, las trampas, las recompensas y los retrocesos de casilla. Igual que el ser humano cuando comienza su existencia, sería una alegoría a lo que es la vida humana. Algunos autores han relacionado esta primera casilla con la ignorancia inicial de la persona, el hombre común antes de acceder al conocimiento oculto. Una etapa profana, en términos esotéricos, donde aún no se ha despertado la conciencia. Y es interesante, amigos, observar algo. En prácticamente todas las tradiciones iniciáticas del mundo, existe siempre un camino, un recorrido lleno de pruebas. Ocurre en la alquimia, en los rituales masónicos, en las antiguas escuelas herméticas e incluso en las peregrinaciones religiosas medievales. Por eso, algunos historiadores creen que el tablero del juego de la Oca podría estar inspirado en rutas reales de peregrinación, especialmente en el Camino de Santiago. De hecho, ciertos investigadores aseguran que muchas de las casillas representarían incluso lugares simbólicos de este camino jacobeo. Así que esta primera casilla sería entonces el equivalente a abandonar el hogar, el momento exacto en el que el peregrino deja atrás la seguridad conocida y entra en un territorio incierto. Pero hay otro detalle, amigos, fascinante. En el juego de la Oca el movimiento depende completamente del azar de los dados, y esto también tendría un significado oculto. En la Edad Media los dados no simbolizaban solamente la suerte, también representaban el destino, la voluntad de fuerzas superiores y el mensaje de que el ser humano jamás controla completamente el camino que recorre. Había que dejar un espacio a la suerte. El jugador cree tomar decisiones, pero en realidad avanza según números que no puede dominar. Exactamente igual que ocurre en la vida. Y parece una de las interpretaciones más inquietantes del juego. Algunos ocultistas afirman que el tablero era una representación de las pruebas que el alma debía superar hasta alcanzar la iluminación, o, por el contrario, fracasar en el intento. Por eso, amigos, esta primera casilla posee una importancia enorme, porque simboliza el nacimiento del viaje, el instante en el que se cruza esa frontera invisible. Muchas leyendas medievales cuentan que quien comienza determinados caminos iniciáticos ya no volvía a ser la misma persona. Tras adquirir el conocimiento, tras enfrentarse a las pruebas y descubrir ciertos secretos, el iniciado, el jugador, la persona, cambiaban para siempre. Y quizás por eso el juego de la Oca sigue produciendo una sensación extraña incluso hoy, porque debajo de su apariencia infantil parece esconderse algo antiguo, algo diseñado para transmitir mensajes simbólicos de generación en generación, sin despertar sospechas. Así que la primera casilla no es solamente el comienzo del juego, es, amigos, el comienzo del viaje. Y entonces aparece la primera protagonista del tablero, la Oca. Esa casilla de oca a oca, y tiro porque me toca, ¿cuántas veces la habréis dicho? Esa frase que millones de personas han repetido durante generaciones, casi de forma automática, sin detenerse jamás a pensar por qué precisamente una oca ocupa un lugar tan privilegiado dentro del juego. Porque si el tablero estuviera construido al azar, cualquier animal serviría. Y sin embargo no es así. La oca aparece una y otra vez como guía, como la protectora invisible que ayuda al jugador a avanzar más rápido que los demás.
Y ahí comienza uno de los mayores misterios del juego de la oca. En las antiguas culturas europeas, la oca no era un animal cualquiera, era considerada un símbolo sagrado, una ave relacionada con el conocimiento, con la vigilancia y también con el tránsito entre mundos. Los celtas creían que ciertas aves acuáticas podían desplazarse entre el mundo terrenal y el espiritual. Sería algo parecido a los psicopompos. El hecho de que la oca caminara por tierra, nadara en el agua, también volara por el cielo, la convertía en una criatura especial, conectada con los 3 niveles del universo. Pero amigos, las leyendas también llegan desde la Edad Media, porque también se sostuvo que la oca estaba vinculada a sociedades secretas y a antiguos conocimientos ocultos. Y de hecho existe una teoría fascinante según la cual el símbolo de la oca estaba relacionado con el Camino de Santiago, ya que en francés antiguo la palabra oca, oeil, habría estado ligada fonéticamente a ciertos términos utilizados por los maestros canteros medievales. Algunos autores incluso creen que las ocas simbolizaban a los iniciados, que recorrían rutas secretas y que iban descubriendo saberes prohibidos. Y es que amigos, en muchos tramos del Camino de Santiago están marcados por construcciones antiguas, extrañas, iglesias enigmáticas y símbolos aparentemente incomprensibles. Y algunos expertos han encontrado paralelismos sorprendentes entre las etapas y determinadas casillas del juego de la oca. Pues bien, tras las primeras ocas del camino, aparece una de las casillas más simbólicas y antiguas de todo el tablero. Hablamos de la casilla del puente, que se sitúa, en realidad son 2 casillas, se sitúan en la casilla 6 y en la 12. Y bueno, son 2 casillas de apariencia aparentemente positiva, el jugador lo atraviesa rápidamente y avanza, pero detrás de esa sencilla imagen se esconde uno de los símbolos más poderosos de la historia, porque desde tiempos remotos los puentes nunca fueron considerados simples construcciones. Eran lugares de transmisión, fronteras entre 2 mundos, puntos donde el viajero abandonaba algo para entrar en otra realidad. Los romanos creían que ciertos puentes estaban protegidos por espíritus, y en la tradición nórdica existía el Bifrost, que era el puente luminoso que conectaba el mundo humano con el reino de los dioses. Y en numerosas leyendas medievales aparecían puentes custodiados por criaturas sobrenaturales, demonios o guardianes invisibles que ponían a prueba al viajero. Por eso algunos estudiosos del juego de la oca consideran que esta casilla representa la primera gran transformación del iniciado. Hasta el momento el jugador simplemente avanza, pero al llegar al puente cambia el nivel simbólico y cruza la frontera invisible. Y aquí aparece el detalle curioso y fascinante. En muchos tableros el puente conecta directamente con otra casilla lejana, también de puente, permitiendo saltarse parte del recorrido. Y eso ha llevado a muchos investigadores a pensar que simboliza el acceso a un conocimiento reservado solo para quienes logran comprender el camino correcto. En otras palabras, el puente sería una puerta. Una idea muy presente en el esoterismo medieval, la noción de que existen atajos espirituales, pasos secretos o niveles de comprensión a los que solo unos pocos pueden acceder. Y es que amigos, algunos autores han relacionado esta casilla con antiguos rituales de iniciación, y no deja de resultar inquietante que el juego de la oca utilice precisamente esa imagen del puente, en uno de sus primeros grandes momentos del tablero. Y es que hay investigadores que creen que el puente representa un lugar concreto del Camino de Santiago, en un enclave donde los peregrinos encontraban protección, refugio y señales dejadas por las antiguas hermandades. No debemos olvidar que durante siglos el camino estuvo lleno
de símbolos esculpidos en piedra, conchas, ocas, cruces extrañas y marcas cuyo significado exacto sigue siendo discutido hoy en día. Pero amigos, cruzar un puente siempre implica incertidumbre, no saber qué hay al otro lado, dejar atrás la seguridad. Y esa idea aparece constantemente en las historias humanas. El héroe abandona su hogar, el viajero que entra en territorio desconocido y el iniciado que acepta enfrentarse al misterio. Por eso esta primera casilla que os traemos hoy tiene tanta fuerza, porque el puente no es simplemente un lugar de paso. Es el instante exacto en el que el jugador deja de ser un espectador y comienza verdaderamente el viaje hacia lo desconocido. Así que después de este viaje, de este repaso por el puente, vamos a la siguiente casilla. Es la casilla nada más y nada menos que 19 y es la posada. Y a veces, a simple vista parece un lugar seguro, ¿no? Una posada. Un refugio para descansar, un alto en el camino para recuperar fuerzas. Pero en el simbolismo antiguo, las posadas nunca fueron simples lugares de descanso. Eran territorios ambiguos, lugares donde se cruzaban viajeros, mercenarios, peregrinos, fugitivos y desconocidos llegados de lugares lejanos. Eran espacios de intercambio, donde circulaban rumores, secretos y peligros ocultos. En el juego de la Oca, caer en la posada obliga al jugador a detenerse. Y eso, amigos, para muchos investigadores no es casual, porque la posada representa la primera gran tentación del camino iniciático, el abandono de la búsqueda, el detenerse. En muchas tradiciones existe el momento en el que el viajero se acomoda, se distrae o pierde el impulso inicial, y el descanso se transforma en estancamiento. Pues bien, precisamente esto ocurre aquí. El jugador, cuando cae en la posada, deja de avanzar. Pero algunas leyendas hablan relacionadas con posadas y van todavía un poco más lejos. Durante siglos, los caminos de Europa, estuvieron plagados de historias oscuras sobre tabernas aisladas y refugios donde desaparecían viajeros. Lugares donde supuestamente se reunían sociedades, alquimistas, contrabandistas. En los relatos populares, también las posadas eran escenarios de encuentros extraños con hombres encapuchados que hablaban en voz baja, peregrinos que desaparecían durante la noche y caminantes que aseguraban haber escuchado conversaciones imposibles junto al fuego. Era un lugar para compartir y era un lugar donde intercambiar conocimientos a cambio de detenerse. Pues bien, y traído al Camino de Santiago, que también os quería hacer ese paralelismo con todas las casillas, existían hospitales y refugios para peregrinos donde también circulaban esos símbolos, y algunos investigadores creen que determinadas órdenes religiosas utilizaban estos lugares para transmitir mensajes secretos entre los iniciados, ese lugar de intercambio que os he comentado antes. Por eso ciertos autores relacionan directamente la posada del juego de la Oca con esos enclaves medievales. Sería como las paradas del Camino de Santiago, como el lugar de reposo y de intercambio de información entre peregrinos. También existe una interpretación un poco más psicológica y profundamente humana, que la posada simbolizaría las distracciones de la vida, los momentos en que dejamos de perseguir nuestros objetivos y nos quedamos atrapados en la comodidad, en el miedo o simplemente en la rutina. La siguiente casilla que os traemos, nos vamos a la casilla número 31, que es la casilla del pozo.
Y es que tras la posada, bueno, cuando el viajero ya ha probado el descanso, o la tentación de quedarse y no seguir avanzando, el tablero introduce una de las casillas más oscuras y simbólicas de todo el recorrido. Hablamos del pozo. Y aquí el tono, bueno, cambia bastante. Ya no hay ayuda, ni guía, ni descanso. El pozo es una trampa en el que el jugador cae y queda detenido, atrapado, esperando a que otro lo libere o a que el azar decida su destino. Y ese simple mecanismo ha generado algunas de las interpretaciones más profundas del juego de la Oca. Porque el pozo, en casi todas las tradiciones, no es solamente un accidente del terreno, es un símbolo de descenso. En las corrientes esotéricas, los pozos representan lo profundo, lo oculto y lo enterrado. Son puertas hacia lo subterráneo, hacia lo desconocido, incluso hacia el inconsciente. Y es que, amigos, en la Edad Media los pozos también estaban rodeados de superstición, algunos se consideraban lugares de mala suerte, y otros se vinculaban a energías y espíritus que habitaban en las profundidades de la tierra. Y es en ese contexto del juego de la Oca cuando el pozo tiene una función muy clara: detener el avance del jugador. Pero simbólicamente esa detención es mucho más importante de lo que parece. Porque según los relatos iniciáticos, caer en un pozo no era un simple castigo, era una prueba. El iniciado que cae en lo profundo debe enfrentarse a sí mismo, a la oscuridad interior y a aquello que no quiere ver. Es el momento en el que el viaje deja de ser externo y se convierte en interno, en una lucha con uno mismo. Y es que algunos estudiosos han comparado esta casilla con los momentos de crisis vital que todos y cada uno de nosotros tenemos en algún momento. Esos periodos en los que todo parece detenerse, en los que no hay avance, y es los que la persona siente que está atrapada en una situación sin salida. Decidme que ninguno de vosotros habéis sentido eso. Pues bien, aquí el juego de la Oca introduce la idea fundamental: no se sale del pozo por fuerza, sino por ayuda externa. Otro jugador debe liberarte. Y esto ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven, bueno, como la necesidad de apoyo humano en los momentos difíciles. Otros, dentro de la lectura esotérica, lo interpretan como la intervención del destino o de una fuerza superior que permite continuar el camino. En algunas versiones antiguas del juego incluso se decía que el pozo era uno de los castigos más severos del tablero, junto con la muerte y la cárcel, porque no solo te detiene, también te aísla. La siguiente casilla, y es a la que nos vamos al número 58, que es cuando ya el tablero, cuando ha mostrado la caída, la confusión y el encierro, aparece una de las casillas más definitivas y sobrecogedoras del juego de la Oca. Esta no es otra que la muerte, y aquí el lenguaje del juego cambia por completo. No hay pausa, no hay espera y no hay posibilidad de permanecer. El jugador queda detenido y es devuelto directamente al inicio del tablero. Ese gesto aparentemente simple ha generado algunas interpretaciones profundas, porque la muerte en el juego de la Oca no es solamente el final absoluto. Eso sería un error. En el juego de la Oca la muerte es un reinicio. Toca volver a comenzar. En muchas tradiciones la muerte no se entendía únicamente como un final, sino como una transición. Un paso entre estados y una transformación radical del ser. Y es que, amigos, en la filosofía medieval, en el pensamiento hermético y en algunas corrientes, la muerte se interpreta como una ruptura necesaria para el aprendizaje, el final de una etapa
y el regreso de otra con mayor comprensión. Y en el juego de la oca parece reflejar exactamente esa idea. Caer en la muerte no elimina al jugador del juego, le obliga a comenzar de nuevo. La siguiente casilla que os traemos, amigos, el laberinto. El laberinto es la confusión. Es donde el jugador no está detenido por completo, como en el pozo, pero sí queda atrapado en una estructura sin salida clara. Debe retroceder, buscar caminos alternativos o perder gran parte de lo avanzado. Y esa sensación de desorientación ha hecho que el laberinto sea una de las imágenes más potentes de todo el simbolismo antiguo. Siempre se ha pensado que no era un simple diseño geométrico y que era un simbolismo universal del desconocimiento humano. En la mitología griega, el laberinto de Creta, construido para encarcelar al Minotauro, ya representaba esa idea, que era, la de entrar en un espacio donde la razón se pierde y la salida no es evidente. Solamente quien posee un hilo, un guía, una intuición o un conocimiento puede escapar de él. Porque aquí, para salir del laberinto no hay que avanzar, hay que orientarse. Y algunos estudios han visto en esta casilla una representación clara del estado mental del iniciado cuando se enfrenta al exceso de información o a la falta de dirección espiritual. Y es el momento en el que el camino ya no es lineal, sino complejo, lleno de giros, dudas y retrocesos. Así que, amigos, el laberinto no es un castigo, sino una prueba de madurez. Solo quien ha avanzado lo suficiente puede entrar en la confusión sin perderse. Es decir, el laberinto, digamos que no aparece al principio del camino, sino cuando el viajero ya ha acumulado bastante experiencia. Por eso en el juego de la oca no es una casilla inicial, sino es una etapa intermedia. Quienes han querido ver una relación con los laberintos medievales que aún existen en algunas catedrales europeas, se han sorprendido porque diseños en piedra que los peregrinos recorrían como símbolo de penitencia, meditación o viaje espiritual parecían reflejar este laberinto. Y el más conocido es el de Chartres, en Francia, donde el recorrido en espiral representa el camino del alma hacia el centro del conocimiento. El siguiente elemento curioso, amigos, y no por dejarle de los últimos, deja de ser menos importante, porque en realidad es el más importante del juego, quizás, son los dados. Y tras este tramo, donde el destino parece empujar al jugador sin darle opción de control, el tablero nos conduce a otro de sus grandes símbolos, los dados. Puede parecer extraño porque los dados no son una casilla física como las demás, pero en muchas interpretaciones el juego de la oca, el acto de lanzar los dados, y en algunas versiones su representación simbólica dentro del tablero, constituye una de las claves más profundas de todo el recorrido, porque aquí el juego revela su verdadera naturaleza. El jugador cree avanzar por decisión propia, pero en realidad todo depende de dos pequeños objetos capaces de alterar por completo su destino. Y estos objetos son los dados. Desde la antigüedad, los dados no han sido vistos simplemente como instrumentos de juego. En el mundo clásico, especialmente en la Edad Media, se consideraban un símbolo directo del azar, o mejor dicho, de la voluntad del destino. Era como si no todo tu camino estuviese en tus manos, igual que no está en tus manos toda tu vida. La expresión Deus Vol, la voluntad de Dios, se utilizaba en algunos contextos para explicar aquello que no tenía una causa visible. Y en el imaginario popular, los dados, Deus Vol, representan precisamente eso, representan lo que no se puede controlar.
Y sí, amigos, para cerrar este recorrido, merece la pena detenerse en una de las casillas más simbólicas del juego y a la vez más curiosa. Es la meta del propio juego de la Oca, el laberinto final, o en algunas versiones la casilla del centro del tablero. No siempre aparece con este nombre exacto, depende de las versiones y los años. Pero en la lectura más antigua, en una de las lecturas más antiguas del juego, existe una idea recurrente, que el tablero no es solamente un recorrido lineal, sino también un camino que apunta hacia un centro invisible. Porque si observamos el juego de la Oca desde fuera, bueno, vemos algo curioso, no es solamente una sucesión de casillas, es una estructura que avanza, retrocede, se interrumpe, se reorganiza. Y en el fondo todos esos movimientos parecen girar alrededor de una misma idea, ya que está en el centro. La búsqueda de un destino final que no siempre está nada claro. Así que amigos, por eso algunos autores han interpretado que el verdadero final oculto del juego de la Oca no es simplemente llegar a la última casilla, terminar el juego, pasar por la posada, por el laberinto, sobrevivir al pozo, o si caes en la muerte, reiniciar el juego. El verdadero sentido del juego de la Oca es comprender todo el recorrido al completo y pasar las diferentes pruebas. Estás escuchando Claves del Misterio en Onda Vallecana. But Jesus stood with silent grace. No army rose, no sword was raised. He said, my kingdom's not from here. No throne of earth, no rule of fear. He came to show a greater reign, where mercy lives and truth remains. Not of this world, not built on lies. No power plays, no earthly prize. The kingdom Christ has come to bring. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con este recorrido por el juego de la Oca, del que sin duda hemos aprendido que está lleno de significados. Así que si algunos todavía tenéis la oportunidad de volver a jugarlo con vuestros familiares, con vuestros amigos, recordad todo esto que os he contado la próxima vez que tiréis los dados. Nosotros nos vamos hasta el jueves que viene, como siempre, en directo a través de la página ondavallecana.es a las 10 de la noche, los jueves. Ya sabéis que nos podéis escribir también a la dirección de correo electrónico del programa infoclavesdelmisterio@gmail.com, donde estaremos encantados de escuchar cualquier experiencia que queráis contarnos. También recordaros que estamos en iVoox, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts, en Podimo y en nuestro canal de YouTube @clavesmisterio. Todo esto, como siempre os digo, siempre es y será gratuito. Aquí se despide vuestro compañero y amigo Abel Rangel, y recordad, como os digo siempre, disfrutar del verano y sed muy felices. Christ did not die for a name. He came to save, to lift the low, to plant a kingdom few would know. We are not called to grasp and fight, but shine His truth, His holy light. Ambassadors of grace and peace,
One day he'll come with heaven's fire, not to sit in some worldly empire, but to bring justice pure and high, and reign forever in the sky. Not of this world, no throne of man, no politic, no earthly plan. The Lamb who reigns will not be used by selfish hearts or power abused. We lift his name, not flag or sword. We serve the everlasting Lord. His kingdom stands, his word is true. Eternal grace for me and you. So let the world chase fleeting fame, we'll bow to Christ, the risen name. For kingdoms fall and thrones will rust, but his shall rise in truth and trust.